Dicen que esta fotografía fue tomada en el verano de 1923 en algún punto perdido del condado de Harrison, Iowa. A primera vista, parece inofensiva. Una joven con el cabello alborotado por el viento, el vestido gastado y una sonrisa amplia, casi infantil. Muchos la recordaban así. Linda May, la de la voz amable, murmuraban los vecinos como si su nombre tuviera que pronunciarse siempre en voz baja para no despertar algo que dormía en aquella casa de madera detrás de ella. En la tienda del pueblo, los ancianos todavía cuentan que Linda nunca levantaba la voz, jamás discutía, jamás se enfadaba. Si un viajero llegaba mojado por la lluvia, ella ofrecía una manta. Si una crianza se perdía en el camino, ella la acompañaba de vuelta a casa. Su reputación era impecable, demasiado impecable, porque al caer la noche, quienes vivían cerca juraban escuchar ruidos que no podían explicarse, golpes secos, cadenas arrastrándose. Susurros que se colaban entre las rendijas del granero viejo al fondo de la propiedad. Algunos aseguraban haber visto luz detrás de las tablas, como si hubiera una habitación escondida donde no debería existir ningún cuarto. Años más tarde, cuando aquel granero ardió hasta convertirse en un esqueleto negro contra el cielo, los bomberos descubrieron algo que jamás incluyeron en sus informes oficiales. Una puerta oculta, una sala angosta, con sillas atornilladas al suelo y correas de cuero gastado por el uso. Y, sobre las cenizas húmedas, un cuaderno chamuscado con 17 nombres cuidadosamente escritos a mano. Desde entonces, esta fotografía ya no es solo la imagen de una mujer sonriente en el campo. Para los pocos que conocen la historia completa, es el rostro de un silencio que ocultó un horror inimaginable. La historia que estás a punto de escuchar no aparece en los libros de historia ni en los registros oficiales del estado de Iowa. Para muchos, Linda May fue solo una campesina más, una mujer que vivió y murió en silencio en una granja apartada, rodeada de maizales y caminos de tierra. Pero para los investigadores que se atrevieron a mirar más de cerca, su nombre se convirtió en una sombra que todavía hoy recorre los archivos policiales sin explicación. En 1923, los Estados Unidos intentaban dejar atrás la guerra y la gripe, pero en los pueblos rurales el verdadero enemigo no siempre llevaba uniforme ni microscopio. A veces vestía faldas sencillas, sonreía amablemente y ofrecía pan caliente. A veces, el peligro tenía forma de vecina discreta, de mujer solitaria que nadie vigilaba porque no parecía capaz de hacer daño a una mosca. Esta es la historia de cómo un incendio aparentemente accidental reveló un cuarto que no debía existir, un conjunto de sillas que nadie quiso reclamar y un cuaderno con 17 nombres que nunca pudieron ser explicados. Es la historia de una comunidad que prefirió creer en el mito de la mujer buena, antes que enfrentara la posibilidad de que el verdadero mal hubiera estado siempre ahí, saludándolos desde la cerca blanca. Antes de seguir, te invito a algo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias. Deja tu like si te gustan los relatos oscuros, basados en casos reales y leyendas rurales. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando. Queremos saber hasta dónde llegan los ecos de este misterio de Iowa. Ahora apaga las luces, ajusta el volumen y mira bien esta fotografía, porque a partir de este momento, la sonrisa de Linda May nunca volverá a parecerte igual. En 1923, el condado de Harrison era poco más que una colección de casas de madera dispersas, campos interminables y caminos que se volvían barro cada vez que la lluvia decidía quedarse más de lo normal. No había cine, no había grandes tiendas, no había nada que se pareciera al ruido de la ciudad. Solo el viento, los insectos y el sonido lejano de los trenes que cruzaban el estado sin detenerse allí. En medio de ese paisaje casi inmóvil se levantaba la granja May,
una casa principal de tablones resecos, un porche inclinado y un granero viejo que parecía sujetarse al suelo por pura costumbre. Los pocos que habían entrado alguna vez describían el interior como ordenado aunque demasiado silencioso. Y el silencio en esa casa tenía nombre propio: Linda May. Nadie sabía con certeza de dónde había venido. Algunos aseguraban que era hija de un granjero que había muerto de neumonía en otro condado. Otros decían que había llegado sola, una noche de invierno, con apenas una maleta y un vestido demasiado fino para el frío. Lo único que todos recordaban era la primera vez que la escucharon hablar. Fue en la pequeña iglesia de madera que servía como centro de todo en el pueblo. La caldera había fallado y el pastor, con la voz ronca por la gripe, pidió a alguien que liderara los himnos. Linda, sentada en la última fila, levantó la mano con timidez. Cuando empezó a cantar, las conversaciones se apagaron una a una. Su voz no era poderosa, pero tenía algo hipnótico, una suavidad que parecía envolver cada rincón del lugar. Nadie habría podido decir si la melodía era bonita o no. Lo único que sabían era que, por unos minutos, se olvidaron del frío. A partir de ese día, la mujer de la voz dulce se convirtió en figura conocida. No participaba en los chismes, no asistía a las fiestas, no se quedaba después de la misa para charlar. Pero siempre que alguien necesitaba ayuda, ella aparecía. Si una madre estaba enferma, Linda iba y cuidaba de los niños. Si un granjero se accidentaba, ella llevaba sopa caliente. Nunca pedía nada a cambio. Nunca levantaba la voz. Su vida, al menos en la superficie, era una sucesión de gestos correctos. Sin embargo, los niños del pueblo, que siempre ven más de lo que los adultos quieren admitir, empezaron a notar detalles que les helaban la sangre. Como el hecho de que la chimenea de la granja May echaba humo a horas extrañas, a veces bien entrada la noche, o que, cuando jugaban a esconderse cerca de los campos, escuchaban un ruido metálico que parecía venir del granero. Clac, 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 como cadenas tensándose y soltándose. Cada vez que contaban eso en casa, los padres respondían con una mezcla de fastidio y nerviosismo. Dejen de inventar historias sobre la señorita May. Bastante sola está ya. Sola. Esa era la palabra que siempre usaban para describirla. Nadie la había visto nunca acompañada. No tenía marido, no tenía hijos, no tenía parientes que la visitaran. Si alguna vez recibió una carta, nadie lo supo. El cartero no recordaba haber llevado un sobre con su nombre. Linda May parecía existir solo allí, en ese pedazo de tierra, como si hubiera brotado del propio suelo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando comenzaron las desapariciones. La primera fue casi invisible para la mayoría. Un vagabundo que había sido visto pidiendo comida en la estación de servicio. Un hombre sin nombre ni historia que dormía bajo los puentes. Varios aseguraron que, una tarde lluviosa, Linda lo invitó a entrar en su granja para que se secara. Nadie volvió a verlo después de eso. En un principio, nadie le dio importancia. Gente como él viene y va, dijeron. La segunda desaparición ya no pudo descartarse tan fácilmente. Se trataba de Elias Turner, un joven de 19 años que trabajaba de jornalero en distintas granjas. Elias era conocido por sus bromas pesadas y su costumbre de coquetear con cualquier mujer que se cruzara en su camino, casada o no. Una tarde de agosto, alguien lo vio conversando con Linda en el camino de tierra que llevaba a la granja. Él se inclinaba demasiado cerca. Ella sonreía, pero sus manos estaban rígidas alrededor del canasto que llevaba. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. La versión oficial fue que Elias se había marchado a otro estado en busca de trabajo. Sin embargo, algunas madres empezaron a prohibir a sus hijos pasar frente a la granja May. No por miedo a Linda, decían, sino por prudencia. Algo en el ambiente alrededor de aquella casa se sentía espeso, cargado,
como si el aire mismo guardara secretos. Los rumores crecieron en la oscuridad como moho en la madera húmeda. Se decía que había gente que escuchaba voces apagadas dentro del granero, incluso cuando la puerta estaba cerrada con candado, que en noches sin luna se veía a Linda caminando con una linterna alrededor de la construcción, revisando las paredes como si buscara filtraciones, que ciertas madrugadas un olor dulce, demasiado dulce, flotaba en el aire, mezclado con un leve aroma metálico que nadie sabía identificar. Todavía no había pruebas. Solo miradas desconfiadas, pasos apresurados y un nombre que empezaba a pronunciarse menos en público y más a puerta cerrada. Linda May. Hubo, sin embargo, un hombre que decidió ir más allá de los murmullos. El sheriff adjunto Caleb Warren. No porque creyera realmente que hubiera un monstruo escondido en aquella granja, sino porque sabía que el miedo, si no se controla, puede destrozar un pueblo entero. Una mañana montó su caballo y se dirigió a la propiedad May, decidido a hablar con ella frente a frente. Linda lo recibió en el porche, con el mismo vestido gastado de siempre y las manos todavía húmedas de lavar algo que él no alcanzó a ver. Sonrió, invitándolo a sentarse. «Señor Warren», dijo con su voz suave, «¿a qué debo el honor?» Caleb notó que sus ojos claros lo observaban con atención, pero sin rastro de nerviosismo. No había manos temblando, no había sudor en la frente. Si estaba ocultando algo, lo hacía con una calma inquietante. «Han desaparecido algunas personas», explicó él quitándose el sombrero. «Y hay quienes dicen que se les vio por última vez cerca de aquí. No vengo a acusarla, señorita May. Solo necesito descartar rumores». Ella asintió lentamente, como si ya esperara esa conversación. «Lo entiendo. La gente necesita explicar lo que no comprende. Y, a veces, elige el blanco equivocado. Entre. Le prepararé café». Caleb dudó un segundo antes de aceptar. Algo en el interior de la casa olía a hierbas y a madera vieja, pero también percibió un matiz más intenso, una nota casi imperceptible de desinfectante. Las paredes estaban impecables, los muebles alineados con precisión. No había cuadros, ni fotografías, salvo una pequeña imagen sin marco colocada sobre un aparador. Una niña de cabello claro, sentada en un prado, sosteniendo un ramo de flores. «¿Es su hija?», preguntó sorprendido. Linda se detuvo, la cafetera entre las manos. «Era», respondió simplemente. «Murió hace mucho tiempo», no agregó nada más. Caleb notó que la conversación se había cerrado en ese punto, como una puerta que se cierra con cerrojo. Mientras bebía el café, hizo preguntas cuidadosas sobre las noches en que supuestamente se oían ruidos en el granero. Linda respondió con frases breves, pero todo lo que decía tenía sentido. A veces guardaba herramientas, a veces movía cajas, a veces el viento hacía que las cadenas chocaran. No había un hueco claro en su historia. Cuando él se levantó para irse, ella lo acompañó hasta la puerta. «Sheriff Warren», dijo antes de que él montara el caballo, «si realmente piensa que aquí está ocurriendo algo malo, venga con una orden y revise cada rincón. Prefiero eso a seguir siendo un fantasma en los chismes de la gente». Caleb la miró con atención. No vio miedo, solo una determinación fría, casi desafiante. «Tal vez lo haga», contestó. «Por ahora, solo le pido que, si ve a algún extraño rondando, nos avise». Ella sonrió, esa sonrisa que en la foto parece amable, pero que en persona resultaba difícil de leer. «Por supuesto, haré lo correcto». Mientras se alejaba, Caleb sintió que algo no encajaba. No era nada concreto, ninguna prueba, solo una sensación persistente de que aquella casa estaba demasiado ordenada, demasiado preparada para una visita inesperada. Como si alguien hubiera tenido tiempo de borrar cuidadosamente cualquier rastro incómodo. Esa misma noche, una tormenta se desató sobre el condado.
Los relámpagos recortaban la silueta del granero May contra el cielo negro, y algunos vecinos aseguraron haber visto a Linda salir bajo la lluvia, corriendo hacia la construcción con una linterna en la mano. Nadie se atrevió a seguirla. Nadie se acercó. Al día siguiente, el humo comenzó a verse desde kilómetros de distancia. El incendio comenzó como empiezan todos los desastres que nadie imagina a tiempo, con un sonido pequeño, insignificante, casi tímido. Un crujido seco en la madera vieja del granero, un olor tibio, apenas perceptible, mezclado con el aroma húmedo que la tormenta de la noche anterior había dejado en la tierra. Los primeros en verlo fueron los niños de la familia Rudd, que vivían a menos de 1 kilómetro de distancia. Salieron a recoger agua del pozo cuando uno de ellos, el más pequeño, señaló el horizonte con los ojos muy abiertos. «¡Mira!», gritó, «la granja May está echando humo». Lo que los niños no sabían era que, desde hacía semanas, ese granero era el corazón silencioso de un rumor que crecía como un hongo venenoso en las esquinas del pueblo. Pero esa mañana, nadie pensó en rumores, nadie pensó en historias, solo en fuego. En un lugar como Harrison, donde la distancia entre una casa y otra se media en hectáreas, un incendio podía significar la ruina de medio condado. Los Rudd enviaron a uno de los niños corriendo hasta la casa principal, mientras el padre montaba su caballo para avisar al sheriff. El viento soplaba del sur, y al principio parecía que las llamas se quedarían contenidas, pero la madera del granero, reseca por años de veranos violentos, se inflamó con un rugido que hizo vibrar la tierra. Cuando los primeros vecinos llegaron, el fuego ya devoraba las paredes como un animal rabioso. Nadie había visto a Linda May. Nadie la había oído esa mañana. Y eso, para algunos, fue la primera señal de que algo no marchaba bien. El sheriff Caleb Warren llegó entre los primeros, con el rostro endurecido por una mezcla de urgencia y una intuición oscura que venía arrastrando desde días atrás. Ordenó formar una cadena humana para pasar cubos de agua desde el pozo de la granja vecina. No era suficiente, pero al menos retrasaba el avance del fuego. Aún así, algo lo inquietaba profundamente. La puerta del granero estaba cerrada con un candado demasiado nuevo, brillante, como si hubiera sido colocado pocas horas antes. Warren juraría más tarde que vio algo escrito con tiza cerca del marco, pero las llamas lo devoraron antes de que pudiera distinguir las letras. Las paredes colapsaron con un estallido. Una columna de humo negro se elevó hacia el cielo como una señal siniestra que podía verse desde kilómetros de distancia. Fue entonces cuando la situación tomó un giro inesperado. En lugar de retirarse por completo, el fuego pareció ceder en un punto específico, revelando parcialmente lo que había sido uno de los muros internos del granero. Warren, que llevaba años observando escenas de accidentes, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «Hay algo ahí dentro», susurró. Y sí, lo había. A través del humo espeso alcanzó a ver la forma de una puerta. No coincidía con la arquitectura del granero. Era demasiado estrecha, demasiado baja, construida con tablones que no pertenecían a la estructura original. Como si alguien la hubiera añadido después, a escondidas, cubriéndola con herramientas y cajas para que nadie notara su existencia. «¡Apaguen aquí! ¡Aquí!», ordenó Warren, señalando la zona. Los hombres redirigieron los baldes, luchando contra las brasas que aún querían devorarlo todo. Minutos después, el fuego cedió lo suficiente para permitir un acercamiento. La puerta secreta quedó expuesta, ennegrecida en los bordes, pero aún reconocible. Warren se agachó para observarla mejor. Notó el marco reforzado, un cerrojo oxidado y marcas en la madera. Marcas profundas, repetidas, como si alguien hubiera golpeado desde el interior tratando de salir.
Cuando lograron abrirla, un olor espeso, agrio, escapó del interior. No era el olor normal de la madera quemada. Era algo más denso, casi metálico. Un silencio pesado llenó el aire cuando los presentes dirigieron sus linternas hacia adentro. La luz reveló un cuarto pequeño, poco más que un armario ampliado, pero cada detalle era perturbador. En el centro había 2 sillas atornilladas al suelo con correas de cuero que habían sobrevivido parcialmente al fuego. El cuero estaba endurecido, chamuscado. Había marcas circulares en las patas de las sillas, como si hubieran sido utilizadas para sujetar algo o a alguien. En las paredes los tablones estaban arañados, no como los arañazos de un animal. Eran trazos largos, desesperados, hechos por dedos humanos. Al fondo del cuarto, entre los restos quemados, algo llamó la atención del sheriff, un objeto negro, de bordes retorcidos, que sobresalía entre las cenizas. Warren se acercó con cuidado. Era un cuaderno, no del todo destruido. Las llamas habían devorado las esquinas, pero el centro se mantenía relativamente intacto, como si hubiera sido protegido por algún objeto caído encima. Warren lo levantó con manos temblorosas. La cubierta había sido negra, pero ahora estaba cubierta por una capa de hollín. No tenía título, no tenía decoraciones, solo una cuerda quemada que alguna vez lo sostuvo cerrado. Cuando lo abrió, el primer golpe fue el olor. Humo, mojo y algo más, algo que el sheriff solo reconocería años después, el olor antiguo del miedo atrapado en papel. Pasó la primera página que estaba en blanco. En la segunda, encontró un nombre. 1. Andrew Collins. La caligrafía era cuidadosa, pulcra. No parecía escrita por alguien con prisa ni con nerviosismo. Era una letra femenina, delicada, casi escolar. A la derecha del nombre había una anotación diminuta. Agosto. Lluvia. Warren pasó la página. 2. Elias Turner. Ese nombre le disparó un recuerdo inmediato. El chico desaparecido semanas atrás. La misma caligrafía, la misma pulcritud. A la derecha, noche sin luna. El sheriff se quedó helado. Dios mío, los hombres alrededor lo miraban sin comprender. Warren siguió pasando las páginas una tras otra, cada una con un nombre escrito con la misma calma enfermiza. 17 nombres. 17. El murmullo de los presentes se transformó en un silencio absoluto. El viento pareció detenerse. Incluso el crepitar de las brasas se volvió distante. Era como si el mundo se hubiera encogido alrededor de ese cuaderno y de ese cuarto secreto. «¿Qué significa eso, sheriff?», preguntó uno de los hombres, con la voz temblorosa. Warren no respondió. No había forma de responder sin admitir lo que empezaba a formarse en su mente, porque uno de los nombres, el número 9, le resultaba inquietantemente familiar. Samuel Rudd, el mismo apellido de la familia que había visto el humo esa mañana. Un joven de 15 años que, según se decía, había salido una tarde a buscar a su perro y no había regresado. La madre siempre afirmó que el muchacho debía haber sido arrastrado por la corriente del río. Nadie había cuestionado la versión. Hasta ese momento. Warren respiró hondo, cerró el cuaderno. Y en ese instante ocurrió algo que solo él recordaría con claridad. Escuchó una voz. No dentro de su cabeza, no como un pensamiento alterado por el shock, sino una voz real detrás de él, suave como una caricia. «Sheriff, ¿qué está haciendo?». Se giró de golpe. Linda May estaba de pie a unos metros, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y el vestido oscuro manchado de barro. No parecía sorprendida por el incendio, no parecía asustada, tampoco parecía enojada. Simplemente observaba. Sus ojos estaban fijos en el cuaderno. Y su sonrisa, una sonrisa lenta, imposible de leer, una sonrisa que no correspondía a la situación, hizo que varios de los presentes dieran un paso atrás. Warren tragó saliva.
Señorita May, dijo con la voz rota, ¿sabe qué es esto? Ella inclinó la cabeza, como si escuchara una melodía que el resto del mundo no podía oír. Sí, respondió, es mío. Aquel instante se convirtió en una cicatriz eterna en la memoria del pueblo. Algunos dirían después que Linda no parpadeó ni una sola vez. Otros asegurarían que vieron en sus ojos un brillo que no habían notado antes, algo que se movía entre la cordura y algo mucho más oscuro. Pero lo que todos recordaron fue su calma, una calma aterradora. Warren la tomó del brazo. «Está arrestada», dijo. «Tendrá que dar explicaciones». Ella no se resistió. No lloró. No discutió. Caminó junto a él como si estuviera acompañándolo a una misa. Algunos vecinos se apartaron, otros bajaron la mirada. Nadie sabía qué sentir. Nadie sabía si estaban presenciando la caída de una criatura inocente o la revelación de su verdadero rostro. Mientras la llevaban al coche patrulla, ella volvió la cabeza hacia el granero humeante. «Me pregunto», murmuró, «si el fuego se llevó lo suficiente». Nadie entendió esa frase entonces. Warren sí lo entendería más tarde. El cuaderno no era solo una lista. Era un mapa incompleto. Había algo más. Algo que las llamas no habían destruido. Algo que aún esperaba oculto bajo la tierra. Algo que explicaría de dónde venían realmente los gritos que los vecinos habían escuchado en las noches sin luna. El sheriff Caleb Warren había participado en incendios, accidentes de tren, disputas familiares que terminaban a golpes y búsquedas nocturnas de niños perdidos en los maizales. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para caminar detrás de Linda May mientras la conducía al pequeño edificio que servía como comisaría del condado. El sol comenzaba a salir tímidamente, dejando al descubierto un cielo grisáceo manchado de humo. El olor a madera quemada se mezclaba con el frío de la mañana y con algo más que nadie se atrevía a nombrar, la sensación de que acababan de abrir una puerta que jamás debió tocarse. Linda caminaba con la serenidad de alguien que iba a un picnic, no a un interrogatorio, no hacía preguntas, no pedía explicaciones. Solo avanzaba con los brazos cruzados frente al cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada como si llevara años esperando exactamente ese momento. A cada paso, los vecinos la observaban desde los porches, desde las ventanas entreabiertas, desde detrás de las cortinas. Algunos hacían la señal de la cruz, otros murmuraban cosas que ni ellos mismos entendían. La mujer de la voz dulce, la que ayudaba a todos. ¿Cómo podía estar esposada? ¿Cómo podía haber algo tan horrible asociado a ella? Warren también luchaba con ese pensamiento. No quería creerlo. Parte de él aún quería aferrarse a la idea de que todo era un malentendido, un error provocado por el pánico. Pero el cuaderno dentro de su abrigo pesaba como un ladrillo. Y por mucho que quisiera ignorarlo, sabía que cada palabra allí escrita tenía un eco que no podía desoír. Cuando finalmente llegaron a la comisaría, Linda entró sin que nadie la empujara. Se sentó en la silla que Warren le indicó, cruzó las manos sobre la falda y levantó el rostro hacia él con una expresión que mezclaba curiosidad y... ¿expectativa? ¿Va a ofrecerme té?, preguntó con voz suave. La pregunta cayó como una piedra en una habitación sin oxígeno. Warren apoyó ambas manos en la mesa. «Señorita May, encontramos una sala que no debería existir. Sillas sujetas al suelo, correajes, arañazos en las paredes. ¿Puede explicarlo?» Ella ladeó la cabeza como si él acabara de hacerle una pregunta matemática. «Supongo que pueden llamarlo un lugar de reflexión», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Reflexión? Warren sintió que algo le recorría la espalda. «Señora, eso parecía una cámara de retención, de tortura. Depende de a quien le pregunte». Linda sonrió, pero no era la sonrisa amable de la iglesia ni la sonrisa tímida de la foto.
Era una sonrisa hueca, distante, como si perteneciera a alguien que solo imitaba lo humano. Algunos necesitaban más disciplina que otros. Warren se obligó a no perder la compostura. ¿Y los nombres del cuaderno? Ella parpadeó una sola vez, lentamente. Registros. ¿Registros de qué? De quienes pasaron por, ya lo dije, un proceso de reflexión. Un silencio punzante llenó la habitación. Warren respiró hondo. Linda, algunas de esas personas están desaparecidas. Y usted aparece mencionada como la última persona que las vio. Ella no mostró sorpresa, ni miedo, ni culpa. Solo apoyó las manos sobre la mesa, entrelazó los dedos y respondió. Algunas personas se pierden incluso antes de desaparecer, sheriff. ¿No cree? Él sintió que la temperatura descendía, aunque la estufa seguía encendida. Era como si la presencia de Linda drenara el calor. «Quiero la verdad», exigió Warren. «Y la quiero ahora». Linda no habló durante varios segundos. Luego, con un suspiro casi melancólico, dijo, «La verdad rara vez es algo que la gente esté dispuesta a escuchar». Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió abruptamente. Era Thomas Rood, el padre del niño desaparecido años atrás. Tenía el rostro desencajado, los ojos inyectados de rabia y un rifle apoyado en la mano. «Sheriff, suéltela», gritó. «Yo mismo la haré hablar. Ella sabe lo que le pasó a mi hijo». Warren se interpuso de inmediato. «Rood, baje el arma. Ahora». «Ella lo sabía», insistió el hombre temblando. «Ella lo miró el día que desapareció. Mi esposa dijo que lo vio caminando hacia su granja». Linda lo observó con la calma de alguien que escucha un sermón. «Su hijo era un muchacho curioso», comentó ella, como quien habla del clima. Warren sintió cómo la tensión explotaba en la habitación. «Linda, cállese», ordenó él. Pero ella continuó. «Algunos niños no temen acercarse a la oscuridad, sheriff. A veces buscan donde no deben». Thomas Rudd cargó el arma. Warren reaccionó instintivamente, sujetando el cañón antes de que el hombre pudiera disparar. En medio del forcejeo, Linda permaneció completamente quieta, como si estuviera observando un teatro. Finalmente otros dos oficiales entraron y redujeron a Rudd. Este cayó de rodillas, sollozando. «Solo dígame dónde está», rogó. «Por favor, ¿dónde está mi Samuel?» Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó el rostro de Linda. No compasión, no arrepentimiento, algo más antiguo, más profundo, como si él hubiera pronunciado una palabra clave, una puerta enterrada en su memoria. «Samuel», repitió ella bajando la mirada. Warren sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sabe de él?», preguntó con voz baja. Linda levantó el rostro. Su expresión era neutra, pero sus ojos tenían una intensidad que hacía que el resto de la habitación pareciera desvanecerse. «Él vio algo que no debía ver», dijo, y entró en la sala. «¿La sala? ¿La del granero?» Warren sintió que el mundo se encogía. «No», respondió ella, negando con suavidad. «Esa no es la única sala». Un silencio helado cayó sobre todos. Warren sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. «¿Qué quiere decir con eso?», se preguntó. Linda se reclinó en la silla. Sus ojos se perdieron un momento en el vacío, como si buscara las palabras en un lugar lejano. «Hay otra, debajo de la casa», Thomas Rood gritó, golpeando el suelo con los puños. Los oficiales intentaron levantarlo, pero él se resistió, destrozado por el dolor. Warren no perdió un segundo. Se giró hacia su equipo. «Quiero linternas, palas y refuerzos. Ahora mismo. Vamos a esa casa». Linda sonrió con esa suavidad insoportable. «No la encontrarán si cavan donde no deben». «¿Dónde está?», bramó Warren. Ella cerró los ojos. «Debajo del cuarto donde guardaba mis herramientas de costura». Una pausa. Un murmullo. «Escucharán el hueco en el suelo si prestan atención». Warren salió de la comisaría de inmediato. No quería mirar atrás.
No quería ver esa sonrisa otra vez. Pero antes de que la puerta se cerrara, Linda murmuró algo tan bajo que solo él pudo escucharlo. «Sheriff, tenga cuidado. No todo lo que está enterrado desea ser encontrado. La casa de los May ya no olía a hogar, olía a abandono, a humedad, a algo denso que flotaba en el aire como si hubiera estado esperando. Warren y su equipo se dispersaron por las habitaciones. La alfombra del cuarto de costura había sido retirada hacía tiempo, dejando al descubierto un suelo de madera que parecía normal, hasta que golpearon con las culatas. Hueco. Otro golpe. Hueco. «Aquí», dijo Warren. Las palas comenzaron a trabajar. La madera cedió. Debajo había una trampilla escondida bajo 2 capas de tablones clavados desde dentro. Una construcción que no se hacía por accidente. Cuando la abrieron, un olor gélido, antiguo, salió desde las profundidades. Warren sintió náuseas. Pero bajó igual. El túnel era estrecho y descendía en espiral. A medida que avanzaban, el aire parecía volverse más pesado. La luz de las linternas apenas alcanzaba para revelar el pasillo de tierra compactada. Y, al final, encontraron la puerta. Una puerta mucho más sólida, reforzada con metal, que no coincidía con la arquitectura rural de la zona. Warren la abrió con un esfuerzo brutal, y lo que vio dentro lo acompañaría el resto de su vida. Una sala circular, con el suelo de piedra, cadenas en las paredes, restos de velas, un olor metálico impregnado en cada centímetro de ese lugar. Y en el centro, un objeto que provocó un silencio absoluto. Una silla infantil, pequeña, perfectamente conservada, con correas diminutas. Warren no respiró durante varios segundos. La linterna temblaba en su mano. Se acercó. Sobre el asiento, grabado con un cuchillo torpe, había un nombre: Samuel. Y detrás de la silla, casi invisible por la oscuridad, se veía algo más. Un segundo nombre, incompleto, como si alguien hubiera comenzado a escribirlo y luego hubiese sido interrumpido. Sap. Warren retrocedió un paso. El eco de la respiración del equipo retumbaba en la sala como si hubiera un tercero, un cuarto, un quinto ser respirando junto a ellos. El sheriff sintió que algo se movía en la oscuridad. Un recuerdo, un eco, un resto. Y en lo más profundo del silencio juró escuchar lo que parecía un sollozo muy débil, muy antiguo, muy vivo. El sheriff Caleb Warren permaneció un largo minuto sin moverse, sin respirar, sin siquiera parpadear. La sala circular parecía absorber cada sonido, cada pensamiento, cada fragmento de cordura que aún intentaba sobrevivir dentro de él. El aire era espeso, cargado de un olor húmedo que recordaba a tierra recién removida. Pero había algo más, un matiz casi imperceptible, entre hierro y polvo, que erizaba la piel sin permiso. El nombre Samuel grabado en la pequeña silla infantil era como un golpe directo al estómago. No tenía sentido. Nada tenía sentido. ¿Qué hacía esa silla ahí? ¿Quién la había puesto? ¿Y por qué demonios estaba grabado el nombre del niño desaparecido años atrás? Warren tragó saliva. La linterna en su mano temblaba, pero no sabía si por el frío o por la verdad, que empezaba a formarse en su mente como una sombra gigante, imposible de ignorar. «Sheriff», murmuró uno de los oficiales con la voz quebrada. ¿Qué es este lugar?» Warren no respondió. En vez de eso, dio un paso hacia adelante, acercándose a la pared opuesta. Allí había algo más. Algo que parecía escribir su propia historia en silencio. Pequeños dibujos, no artísticos, no inocentes. Garabatos hechos con las uñas, formas torpes que podrían ser personas, líneas que descendían hacia abajo como lágrimas eternas, y, entre esos trazos, marcas de dedos, marcas de desesperación. La sangre le golpeó los oídos. «Esto no fue hecho en un día», susurró otro de los oficiales. «Ni en un mes»,
respondió Warren sin apartar la vista. Ni en un año. Había marcas que parecían recientes, otras tan antiguas que casi se confundían con la piedra. Y entonces lo vieron. En una esquina, parcialmente cubierta por tierra reseca, había un objeto envuelto en tela. Warren se arrodilló y con extremo cuidado lo desenterró. La tela, aunque deteriorada, conservaba el patrón de flores descoloridas típico de la ropa infantil de la época. Al desenvolverla, encontró un zapato pequeño, un zapato que todavía tenía un cordón amarrado con torpeza, como si unas manos diminutas hubieran intentado hacerlo. Warren sintió que el mundo se inclinaba. Le faltó el aire, sin necesidad de confirmarlo, que ese zapato pertenecía a Samuel Rudd. Antes de que pudiera procesarlo, un ruido seco resonó detrás de ellos. Un golpe, una respiración, o algo que se parecía demasiado a ambas cosas. Los hombres giraron sus linternas al mismo tiempo. La luz recorrió las paredes circulares, revelando polvo, piedra y sombras que parecían moverse con vida propia. Pero no había nadie allí. Nada visible. Solo el eco de un sonido que ninguno de ellos había producido. Algo estaba allí abajo. Quizás no un cuerpo, quizás no una persona, pero algo que había vivido o sobrevivido en aquella oscuridad. «Tenemos que salir de aquí», dijo uno de los oficiales, retrocediendo un paso. Warren lo entendió, no porque creyera en espíritus, sino porque había comprendido algo esencial. Aquel lugar no era solo una sala secreta, era un cementerio sin tumbas, un museo del sufrimiento. Un archivo silencioso de algo demasiado antiguo, demasiado torcido, demasiado meticuloso. Y Linda había construido esa sala como quien construye un santuario. Al subir nuevamente a la casa, la luz del sol golpeó con una fuerza casi violenta, cegadora. Era difícil creer que bajo esa misma tierra, a pocos metros, existía un lugar tan frío y tan ajeno a la vida. Los oficiales salieron uno por uno, respirando como si llevaran horas sin hacerlo. Warren salió el último. Se detuvo en el umbral del cuarto de costura, observando cada rincón. Había hilos colgando, una máquina antigua, piezas de tela dobladas con perfección casi ritual. Nada indicaba que bajo esas tablas se ocultara un mundo paralelo, una oscuridad cuidadosamente planificada. Y entonces algo llamó su atención. Sobre una repisa había un frasco pequeño de vidrio. Dentro, algo flotaba en un líquido amarillento, como aceite envejecido. Se acercó, entrecerrando los ojos. Eran objetos diminutos. ¿Restos de cabello? No, cabello infantil, muy claro, muy fino. Warren retrocedió, sintiendo náuseas. Era suficiente. Demasiado. La noticia del hallazgo corrió por el pueblo como un incendio que avanza sin viento. Cuando trasladaron a Linda May al sótano de la comisaría, una multitud se reunió afuera. Algunos gritaban su nombre con odio, otros lloraban suplicando respuestas. Y algunos, los más ancianos, simplemente se quedaban en silencio, repitiendo palabras que nadie entendía, como si recordaran historias antiguas que nunca habían querido mencionar. Warren entró a la sala de interrogatorio. Linda estaba exactamente como la había dejado horas antes, sentada, espalda recta, manos sobre la falda, mirada fija en un punto inexistente. Podría haber sido un retrato, una fotografía, una estatua. Pero cuando él cerró la puerta, ella habló. «Entonces», dijo con suavidad. «Ya encontraron la sala». Warren apretó los dientes. «Quiero que me explique», dijo. «Todo». Ella lo observó con calma. «Sheriff, no entendería la verdad aunque la tuviera escrita frente a usted. Intente». Ella sonrió. «Muy bien, lo haré sencillo. Algunas personas en este mundo nacen con una grieta que los demás no ven, pero que los consume lentamente. Yo aprendí a escuchar esas grietas.
a comprenderlas, a guiarlas. ¿Guiarlas? ¿A través de qué? Del dolor, respondió ella como si hablara de un remedio casero. Warren sintió un escalofrío. ¿Samuel?, preguntó con un hilo de voz. La expresión de Linda se suavizó, casi con ternura. Era un niño curioso. Bajó solo. No debería haberlo hecho. ¿Qué le hizo? La voz de Warren salió más fuerte de lo que esperaba. Linda inclinó la cabeza. Lo mismo que a los otros. Ayudarle a encontrar silencio. ¿Silencio? Las voces, susurró ella. Él los otros escuchaba. También. Voces que venían de abajo, del corazón de la tierra. Voces que piden, voces que lloran, voces que yo aprendí a entender, voces que necesitaban compañía. Warren sintió que todo giraba. No existen voces en la tierra. Linda lo miró como si él fuera un niño incapaz de comprender una ecuación simple. Claro que existen, respondió. Y siguen allí, esperando. Warren golpeó la mesa. ¿Dónde está el cuerpo de Samuel? Ella lo observó largamente. Finalmente, respondió. El sheriff se quedó inmóvil. No está muerto. ¿Qué está diciendo? Linda entrecerró los ojos. No lo entendería, no lo aceptaría, pero él sigue ahí abajo. No en forma física, no de la manera que usted imagina, pero sigue, todos siguen. Las voces no se apagan, sheriff, solo cambian de forma. Warren sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Dónde están?, preguntó sin aire. ¿Qué hizo con ellos? Ella sonrió, una sonrisa tan leve que parecía un susurro. No hice nada. Yo solo escuché. Solo abrí la puerta. Warren sintió que el piso desapareció bajo sus botas. Abrió la puerta brusca, salió y la cerró de un golpe. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender algo que quizá no tenía explicación humana. Pero antes de que pudiera alejarse, escuchó la voz de Linda detrás de la puerta. «Sheriff, no cavaron lo suficiente». Esa frase lo persiguió toda la noche. No cavaron lo suficiente. No podía olvidarla. No podía ignorarla. A medianoche regresó solo a la granja May. La luna llena iluminaba la tierra como un farol antiguo. El viento soplaba desde el norte, levantando polvo y pequeñas hojas secas. Y allí, frente al túnel que descendía a la sala circular, Warren sintió el mismo eco que había sentido horas antes. Un sonido, un sollozo, muy suave, muy real, y no venía de la sala. Venía más abajo, de más profundo, de donde nadie había excavado, de donde Linda había dicho la verdad más perturbadora de todas. No todo lo que está enterrado desea ser encontrado. Warren encendió la linterna. La luz descendió por la tierra negra. Y lo que vio, lo acompañaría para siempre. No eran restos, no eran huesos, no eran cuerpos. Eran huellas, pequeñas, del tamaño de los pies de un niño, y no estaban marcadas en dirección descendente, sino ascendiendo, saliendo, escapando, regresando a la superficie, como si alguien, hubiera salido de allí y aún estuviera caminando en algún lugar de la noche. El sheriff Caleb Warren no recordaba haber sentido tanto miedo en su vida. No era un miedo común, de esos que nacen de un ruido repentino o de una sombra mal interpretada. No, era un miedo antiguo, primitivo, un miedo que se aferra a los huesos y que hace que cada respiración suene demasiado fuerte en los oídos. Allí, en el túnel bajo la casa de Linda May, mientras la luz de su linterna revelaba esas diminutas huellas ascendiendo por la tierra, Warren comprendió algo que nunca olvidaría. Los muertos no caminaban, pero las sombras sí. Y algo, fuera lo que fuese, había estado caminando allí abajo. Las huellas eran recientes, la forma era pequeña, infantil, pero eso era lo que más lo perturbaba. No se veía como algo hecho por la presión natural de la tierra, ni por animales. Era un patrón claro, definido,
como pasos arrastrados, desordenados, que habían trepado desde lo más profundo del subsuelo hacia la sala circular, y desde allí hacia la superficie. Warren retrocedió lentamente. No quería descubrir nada más. No quería ver qué camino habían seguido las huellas más allá del túnel, pero también sabía que, si no lo hacía él, nadie más tendría el valor. Subió por la abertura hacia el cuarto de costura. La luna llenaba la habitación con una luz azulada e incierta. El viento golpeaba la ventana con fuerza, como si intentara advertirle algo. Warren giró la linterna hacia el suelo. Las tablas polvorientas crujieron bajo sus botas, y entonces lo vio. Una huella, justo al lado de la trampa, tan pequeña como la de un niño, pero fresca, recién marcada, como si alguien o algo hubiera salido de la sala pocos minutos antes. Warren sintió su corazón golpearle el pecho. Respiró hondo. No había más opción. Tenía que seguirlas. Las huellas se dirigían hacia el corredor, torcidas, erráticas. Algunas casi se perdían. Otras parecían saltarse tramos del piso, como si el cuerpo que las dejaba no caminara con estabilidad. Warren caminó despacio, con el arma en la mano y la linterna adelantada. El pasillo se sentía demasiado estrecho, demasiado silencioso. La casa entera parecía escuchar. Las huellas terminaron frente a la puerta que daba al exterior. Warren la abrió con un golpe. O mais terrível foi o que ele viu. As pegadas continuavam na terra e iam em direção ao bosque. Bosque oscuro, espeso, que comenzaba justo detrás del granero quemado. Dios mío, susurró Warren. Se quedó allí, inmóvil, con la mirada perdida en la línea de árboles que se mecían bajo el viento. Sabía que no iba a entrar solo en ese bosque, no esa noche, no con la luna escondiéndose tras nubes densas y un silencio que parecía contener una respiración que no era la suya. Retrocedió lentamente y cerró la puerta. Cosquesos regresó a la comisaría. Linda May estaba en su celda, sentada exactamente en la misma posición en la que la había dejado. Manos sobre la falda, espalda recta, mirada tranquila. Parecía no haber escuchado el tumulto afuera, ni los gritos de los vecinos que seguían reuniéndose. Parecía en paz, como si la detención fuera parte de su rutina, como si nada pudiera alterarla. Warren se acercó a los barrotes. «Linda». Su voz tembló, algo que nunca le había ocurrido frente a un detenido. «Dime qué salió de allí». Ella levantó la mirada, y por primera vez sus ojos parecían realmente vivos, casi brillantes bajo la luz amarillenta de la lámpara del pasillo. «Sheriff, usted vio lo que necesitaba ver», respondió ella muy suave. «No sé qué era eso», dijo él. «No sé qué encontré». Linda sonrió con un matiz tan extraño que el sheriff sintió la piel erizarse. No encontró nada. Lo que vio es lo que queda cuando las personas son escuchadas. Warren cerró la mano alrededor de los barrotes. No eran personas. ¿No? Linda ladeó la cabeza. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Algunas personas cambian. A veces se expanden, a veces se contraen, a veces se vuelven parte de la misma tierra que las llama. ¿Qué le hiciste a Samuel? La voz del sheriff quebró el silencio. Linda no respondió al instante. Respiró hondo. La luz del pasillo rebotó en su cabello enmarañado, y por un segundo volvió a parecerse a la joven sonriente de la fotografía. Una mujer simple, rural, que jamás habría lastimado a nadie. Pero solo por un segundo. Luego, su rostro se tensó. «Él vino a mí», dijo finalmente, «como todos los demás». «Eso es mentira», gruñó Warren. «No, no lo es». Linda cerró los ojos como si recordara un sonido distante. Samuel escuchaba el llanto, como los otros, el llanto que venía desde abajo. Las voces que pedían ser acompañadas. Él tenía curiosidad, tenía compasión.
A veces la compasión es un camino torcido, sheriff. Él bajó solo, yo solo. Abrí la puerta. Warren sintió un nudo en la garganta. Y después, las voces hicieron lo que siempre hacen, le enseñaron a guardar silencio. «Deja de hablar en acertijos», gritó Warren, golpeando la celda. Linda abrió los ojos lentamente, y entonces, con una calma devastadora, dijo: «Samuel no está muerto». El mundo de Warren se detuvo. «Vi sus cosas», dijo él, la voz ahogada. «Vi la silla, vi las marcas, vi su nombre grabado». «Sí», Linda asintió. «Él estuvo allí, pero no murió, cambió. Las voces lo llevaron más profundo, más abajo de lo que ustedes cavaron. Por eso les dije, no buscaron lo suficiente». «¿Qué hay ahí abajo?». Linda entrecerró los ojos. Una sombra cruzó su rostro, pero no era miedo. Era algo más parecido a devoción. Un eco de lo que fuimos, un eco de lo que ellos quieren ser. Un eco que toma forma cuando alguien escucha. Yo escuché primero, Samuel escuchó después, y ahora otros escucharán. Warren sintió la sangre helarse. «No estás hablando de personas, estás hablando de...» Linda lo interrumpió. «Sheriff», sonrió lentamente, «¿alguna vez ha oído llorar a la tierra?». Warren retrocedió un paso sin querer. Linda mantuvo su sonrisa, suave, eterna. «Ellos lloran porque están solos, pero ya no lo están». Esa misma noche, Warren envió una patrulla doble hacia el bosque. Nadie quería entrar en esa oscuridad, pero la ley no se sostenía con deseos. Necesitaban respuestas. A las 01:20 de la madrugada, los radios comenzaron a fallar. A las 01:43, uno de los oficiales logró transmitir un mensaje incompleto. «Sheriff, encontramos huellas, pero no parecen humanas». La transmisión se cortó. Cuando Warren llegó con refuerzos, solo encontraron los coches, las puertas abiertas, las linternas tiradas, y huellas pequeñas, profundas, en la tierra húmeda, huellas que no se movían en una sola dirección, huellas que parecían rodear los vehículos, huellas que desaparecían súbitamente a pocos metros, como si el cuerpo que las dejaba hubiese sido levantado del suelo. Las patrullas desaparecidas nunca fueron recuperadas. Los oficiales tampoco. Linda May fue declarada mentalmente inestable e internada en un hospital psiquiátrico del estado. Nunca volvió a hablar de la sala. Nunca volvió a mencionar los nombres del cuaderno. Y jamás volvió a sonreír de la misma manera que en la fotografía, aquella sonrisa tímida que ahora vista con otros ojos parecía ocultar un universo entero de sombras. Sin embargo, durante sus últimos días enfermó gravemente. Una fiebre alta, delirante, la mantuvo en cama. Los enfermeros reportaron que murmuraba frases sin sentido, más profundo. «No escuchan, están hambrientos. Samuel, Samuel». La noche de su muerte, una enfermera aseguró haber escuchado pasos pequeños en el pasillo del hospital psiquiátrico. Cuando salió al corredor, no había nadie. Solo la marca de 2 huellas pequeñas, recién impresas, apuntando hacia la habitación de Linda. La ventana estaba abierta, y la sábana de la cama, vacía. El cuerpo nunca fue encontrado. El granero May se convirtió en ruinas, luego en pasto, luego en nada. La casa fue demolida. Nadie quiso reconstruir allí. Demasiados recuerdos, demasiadas historias. Pero aún hoy, los cazadores del condado de Harrison dicen que, algunas noches, mientras caminan por los límites del bosque, escuchan sollozos débiles, pequeños, inconstantes, como los de un niño buscando a su madre, o como los de algo que intenta recordar cómo caminar. Cuentan también que, de vez en cuando, encuentran huellas diminutas en la tierra húmeda, no siempre humanas, no siempre claras, pero siempre en dirección a la vieja granja de Linda May, como si algo estuviera volviendo a casa, como si algo nunca se hubiera ido.
Y en las tabernas, cuando los más viejos han bebido más de la cuenta, juran que la fotografía de la joven, la misma que dio inicio a todo, no muestra a una mujer inocente, sino a alguien que ya había escuchado las voces, alguien que ya había comenzado a cambiar, alguien que sabía que bajo la tierra nada termina realmente. Lo que ocurrió en aquella granja de Iowa en 1923 nunca llegó a los periódicos, nunca apareció en los archivos estatales, nunca fue reconocido oficialmente, pero los pocos que participaron en la investigación, los que vieron el cuaderno, las salas ocultas, las huellas en la tierra, jamás volvieron a dormir igual, porque entendieron algo que hasta hoy sigue siendo demasiado difícil de aceptar. El mal no siempre toma forma de monstruo. A veces sonríe, a veces ofrece pan caliente, a veces canta en la iglesia con una voz suave. Linda May se convirtió en un susurro prohibido, una historia transmitida solo entre quienes aún recuerdan la noche en que el bosque respondió. Nadie sabe qué ocurrió realmente con Samuel, ni con los otros 17 nombres. Pero si alguna vez visitas el condado de Harrison, los ancianos del lugar te dirán que no camines solo cerca de los árboles cuando cae la noche, que no escuches demasiado atentamente cuando la tierra parece llorar, y sobre todo, que nunca sigas huellas pequeñas en la oscuridad, porque algunos ecos regresan. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario. ¿En qué ciudad y país estás escuchando esta historia? Y no olvides suscribirte para más relatos oscuros que no te dejarán dormir.